Hola. Ya. Em, bueno, va a ser, bueno, me da mucho gusto estar aquí. Gracias por conectarse. Very glad to Voy be. a hacer una pre. I'm very glad to be here. Ay, ya, sorry, Marce, me olvidé. Thank you for connecting, for joining us. Em, Va a ser una presentación que es como una visión muy general. It's going to present. It's going to El- be a presentation that is going to be an overview, general overview. entonces es muy esperable y entendible que queden un montón de dudas y eso está muy bien. So it would be expected that there would be doubts and questions, and that's perfectly okay. La presentación como que tiene dos ejes principales, dignidad y resistencia, que están entrelazados. So the presentation is going to have two main themes that are interconnected: dignity and resistance. Ujú. Ok. Mi trabajo, bueno, no les dije nada de mí, pero yo estoy en la Ciudad de México. I didn't share. Mi trabajo, sorry. Dale. No, vale, vale. I didn't share much about me, but I am located in Mexico. Em, Mi trabajo se enfoca principalmente a em, talleres y como una parte académica y una parte de conversaciones en terapia y supervisión. So my work is focused on one side is training and academic work, but on the other hand, I'm also I do therapy and conversations with folks. Eh, y específicamente trabajo mucho con violencia en un concepto general como de opresión, pero en particular también violencia interpersonal. Ajá. I'm also my work also focuses on violence, oppression, but also in general terms, in larger terms, but also in interpersonal violence. Entonces, esta presentación está como dirigida hacia el trabajo, como a cualquier tipo de trabajo con comunidades y personas, pero considerando la violencia y la opresión como algo con lo que la gente convive todos los días. So this work could um, be adopted in a wide range of contexts, but specifically that is connected to experiences of violence and oppression. Ajá. Este, eh, bueno, como muchos de ustedes, he caminado como muchos marcos teóricos, em, desde la psicología, la terapia familiar, la terapia narrativa. So, like many of you, perhaps I have walked the paths of various theoretical frameworks, including psychology, narrative therapy, family therapy. Y, y he aprendido cosas muy lindas sí, de diferentes prácticas. Eh, pero cada vez he ido descubriendo más que la idea de mapa y modelo es una idea con la que creo que no permite como mucho movimiento y creatividad. So I have encountered very beautiful and different practices, but I have learned that the perspectives of maps or a model of practice does not render the opportunity for much movement or creativity. Y hay un montón de otras cosas que me apasionan y que parecía que no eran pertinentes porque no están en conversación con la psicoterapia. And there were a wide range of ideas that I feel passionate about, but that they were not taken into account because they were not connected to practice.
Em, ujú, ujú. Entonces, empecé a pensar que a lo mejor lo que no me servía era la idea de psicoterapia, y entonces más bien tenía que hacer híbridos que me permitieran pensar con ideas que me apasionan. So I concluded that what was the best path to take is just to give up the idea of psychotherapy and then adopt hybrid perspective so that I could think, articulate new practice. Ok, entonces ese es el trabajo que presento hoy y en general en mi práctica, por eso a veces es un poco desconectado y raro, pero termina siendo otros sentidos. So this is a work that I'm going to share today, and so you may find that it's disconnected and weird, but that is the sense from where it comes from. Ok, entonces, esa introducción tiene que ver con que no, o sea, no, justo no voy a proponer un modelo, aunque sí una ética, sino la premisa principal es pensar las formas como estamos pensando. So I am not proposing a new model of therapy, but rather an ethics, and that comes from understanding how to think about how we're thinking. Porque las formas como articulamos lo que es un problema o una solución o una teoría construyen nuestra forma de responder a eso. Because the ways in which we think about how problems work, then it will shape the way in which we respond to problems. Yeah. Entonces, voy a compartir como ideas que me acompañan y que atesoro profundamente y autoras con las que pienso para pensar. Esto no pretende ser pretencioso, ¿no? Como una letanía de autoras, sino reconocer genealogías de pensamiento. So I'm going to share different ideas, different female authors, but this is not out of like academic or eliteness, but it's out of honoring the people and ideas that have accompanied me in this exploration. Okay. La primera idea es que el discurso psico es un discurso colonial. Para mí esa es una idea como base y no negociable, lo cual no significa que no haya otras posiciones, pero para mí esa es una base desde donde parto en mi trabajo, o sea, esa afirmación. Although there are different perspectives, the way in which the assumption from where I start is the understanding that the psych discourse is colonial. Y su fundación, como no es fundación, pero su origen colonial no significa que está en el pasado, sino que opera de formas coloniales, ¿no? Sigue operando de formas y prácticas colonizadoras. So it's a colonial history. It doesn't mean that this is in the past, but that it continues to operate from a colonial structure. Ok. Mi trabajo se informa muchísimo por las ideas del equipo de Response-Based Practice, que son Kathy Richardson, Shelley Dean, Linda Coates y Alan Wade. So my work is strongly founded on response-based practices developed by Richardson, Dean, Coates, and Wade. Y está en profunda conversación con autoras como Octavia Butler, Donna Haraway, Frances Fanon,
Sora Neal, Gloria Saldúa, Sara Ahmed, Laura Aguilar, Úrsula Guin, Silvia Winter, bueno, las pueden leer acá, Elizabeth Gross, Jaime Cesar, Sevilla Hartman, Karen Barat, Trin Min Ha, Afko, Bonnie Burston y Sanaora Taylor, por mencionar algunas. So this work is intimately in conversation with the work advanced by the folks that you see in the slide. Uh-huh. Y ninguna de ellas, de ellos, son, bueno, canon podría decirse, pero ninguna de ellas es psicoterapeuta, está en el mundo de la psicoterapia, y eso es muy, muy importante porque a mí me ayuda a pensar en la práctica vivida de las personas y no en los procesos mentales o en los sí, desde donde trabaja las psicoterapias, o bueno, muchas psicoterapias y psicologías. So the majority of them, perhaps with the exception of Frantz Fanon, none of them come from the psychology perspectives. And that is something to stress, is something important because it just allows one to think from lived experience instead of thinking from the psychological interpretations. Y también la ciencia ficción, ¿no? Que crea mundos posibles, que creo que también es muy importante para una psicoterapia de la esperanza. It also is influenced by science fiction, which is quite an important perspective and contribution to imagine hope, practices of hope. Entonces, ahora voy a presentar como dos ideas que son como podríamos pensarlas como oraciones, ¿no? Como santas patronas con las que trabajo siempre que quiero compartir algo. Ay, Marcelo, no puse la cita, perdón. Pero bueno, la primera de ellas es La ética del terrorismo lingüístico de Gloria Saldúa. I'm going to introduce three perspectives that are quite important. Tania, dijiste que son como qué, como patronas. Como santas patronas, como santas patronas. Sí, como ideas que empujan o que están como empujando mi trabajo, sobre las que voy haciendo o que tengo siempre presentes cuando quiero compartir algo. Okay, yeah. So the three quotes come from folks that are really inspiring or that move me forward when I am engaging in this work. And the first one is from Gloria Anzaldúa. Y dice: deslenguadas, somos los del español deficiente, somos la pesadilla lingüística de ustedes, lo que les parece una aberración en el habla, su mestizaje lingüístico, el objeto de su burla. Como nosotras y nosotros hablamos con lenguas de fuego, se crucifica nuestra cultura. Racial, cultural y lingüísticamente somos huérfanos. Hablamos una lengua huérfana. Podemos mandar la cita después, Marce, o la puedes traducir. Sorry. I don't think I dare to translate in English, Gloria Anzaldúa. Yeah. Yeah, okay. Podemos mandar la cita después. Lo siento, fue un error mío. No, está bien. And if I can share also, este capítulo de Linguistic Terrorism is like free in Google. If you type linguistic terrorism and Gloria Anzaldúa, you find the chapter and it's fucking bad. Okay. So, sí, okay, cool. Entonces, esta es un fragmentito, pero el terrorismo lingüístico es una ética que a mí me interesa mucho en la práctica, porque amo el lenguaje, pero también creo que hay que ser súper sospechosas de cómo opera y todo el tiempo estar construyendo verbos de los adjetivos en las conversaciones. This is just a very little piece that is quite important. While I am interested in language, I also understand that the importance of paying attention to language suspiciously in the way in which adjectives and
translated or are transforming to nouns. So it's critical perspective language, hence the linguistic terrorism. Y la siguiente idea es una idea también muy, muy hermosa. Es una cita de Haraway, que en realidad es de una antropóloga que se llama Marin Stratton, pero Haraway la rearticula en sus términos. Yeah, so the quote from Haraway that it comes from a reinterpretation from, ¿cuál es el nombre de la persona? Marilyn Stratton, una antropóloga australiana. That's the perspective, and it's a reading of Haraway from that work. Ya. Y dice, bueno, esto sí lo pueden leer acá, y dice, importa qué materias usamos para pensar otras materias. Importa qué historias contamos para contar otras historias. Importa qué nudos anudan nudos, qué pensamientos piensan pensamientos, qué descripciones describen descripciones, qué lazos enlazan lazos. Importa qué historias crean mundos y qué mundos crean historias. Oh, it matters what matters. Oh, yeah. See, should I read it? Yeah, you go. It matters what matters we used to think other matters with. It matters what stories we tell to tell other stories with. It matters what knots, not knots, what thoughts think thoughts, what descriptions describe descriptions, what ties, ties, ties. What ties? Ties. It matters what stories make worlds, what worlds make stories. Además de que es hermosa, ¿no? Hay muchísimo que podríamos hablar de esta cita, pero dos de las cosas muy, muy importantes para mí es que introduce la materialidad del mundo en la importancia de mi epistemología. So it's a beautiful quote, and there are many things that we can take from it, but the one thing that I want to highlight is that it brings or highlights materiality. The perspective of materiality. Que a mí me aleja de las perspectivas construccionistas, y eso es importante para mí. That removes me or takes me away from constructivist perspective, which is important for me. Y la segunda parte que me gustaría nombrar es, importa qué historias crean mundos, qué mundos crean historias. Hay mundos con los que estoy de acuerdo y mundos con los que no. O sea, mundos que quiero apoyar en mi trabajo y mundos que no. Y eso también es una premisa importante. It also, the first part of it, what matters, we use to think other matters. It also positions me in a perspective that there are worlds that I agree with, but other worlds that I'm not in agreement with. And so that is also important. Ok, entonces esas santas descripciones nos van a acompañar y ahora vamos a dar un salto con esto de fondo. So this perspective is what is going to join me, but I'm going to do a jump into another theme. Espérate que, Tania, quiero pensar en la manera que está situando las quotes como santas, because there's a connotation. So you're situating the quotes as it's more than inspiring you. Cuando las llamas santas, son con qué. Sí, santas patronas es como cuando le rezas a un santito, bueno, una santita. Entonces esta imagen de la santa patrona son como, sacred, dicen aquí, sacred patronas. Yeah. Oh, gracias. Yes. Sorry, Marce. No, es que quería. Yeah, thank you. Sacred. Okay. Ok, entonces vamos a empezar a hablar de resistencia. So La resistencia sana, sorry. We're going to proceed to talk about resistance. Okay. La resistencia sana está prácticamente ausente de la literatura, sí. So this
sana. I don't want to Ya. translate positive. Y no, a lo mejor te ayuda, no que haya una resistencia que no sea sana, pero las concepciones que hay de resistencia son patológicas, a lo mejor podemos decir eso. The conceptions that are often in the literature of psychotherapy are pathologized. And so this is a non-pathologizing perspective of resistance. It could be interpreted as healthy, as some folks are putting in the chat. It's non-pathological. Ya, ya. Exacto, resistencia como protesta. Ya vamos, Irma. Entonces, la resistencia de la que no estoy hablando es la resistencia como este modelo masculinista de combate. So the resistance I'm not talking about is the masculine perspective of resistance of battle, combat. Ya. Porque además asume una relación de más o menos igualdad de fuerza entre las dos partes. Because it assumes an equal force from both ends, from both sides. Y tampoco, mucho menos, es la resistencia que propone la epistemología psicoanalítica, ¿no? De resistencia al tratamiento, que sería más bien una resistencia a la obediencia, pero... Even as I am referring to resistance from the psychoanalytic perspective of folks being resistant to treatment. No. Ok. Entonces, cuando el hecho de que no haya como, que no hablemos de la resistencia desde, como decía una compañera en el chat, como protestas o como formas de sanas, o sea, ahorita vamos a dar la vuelta a eso, pero como zonas, como prácticas no patológicas, ¿no? The reason why we're not talking about pathological resistance. Lo que sucede es que muchísimas de las respuestas, la gran mayoría de las respuestas de las personas a la violencia y la opresión se transforman en problemas de las personas, en problemas de diagnóstico. When the pathological perspectives are adopted, the responses that people have are then turned into personal problems, or a person's pathology is the way in which the response is being interpreted from that masculine pathological of resistance. Entonces, una respuesta que tenía mucho sentido en un contexto es reconfigurada, ¿no? Es como reformulada como un problema. So a response that is that makes sense within the context is reformulated as a pathology. La resistencia de la que sí estoy hablando, ¿no? Asume que junto a cada historia de violencia y opresión hay una historia paralela de resistencias prudentes, creativas y decididas. So the perspective of resistance that I am alluding to instead comes from the understanding that every history of oppression comes with a history of resistance that is creative. Y te perdí los otros últimos conceptos. Una historia de resistencia que es prudente, creativa y decidida. Oh, sorry. That is prudent, creative, and determined. No tengo mucho tiempo de entrar ahí, pero cuando hablo de resistencias, también es importante repensar la estética de las resistencias, porque muchos, y más quien viene del marco de la terapia narrativa, suele pensar las resistencias como bonitas, o inspiradoras, o esperanzadoras. So it is also, even though I don't have much time to delve into this, it is important to take into account the aesthetics of resistance, especially from narrative therapy perspective.
that resistance is usually considered as like beautiful. Y en mi experiencia, en el trabajo con violencia, la resistencia suele ser compleja, bizarra, peligrosa. So from my experience working with violence, rather the responses are complex and odd. Ya, no bonito. Ok, entonces, el hecho de que las personas puedan responder o respondamos, habla de que tenemos habilidades preexistentes para la justicia, la dignidad, la seguridad. So the fact that people can respond to it means that we already have the skills for justice and dignity. Entonces, como que vamos a entender un poco más qué significa como responder y resistir, ¿no? No las uso como de forma intercambiable siempre. So we're going to chat a little bit more about what does it mean to respond and resist. I don't always use them interchangeably. Pero ahorita mismo un poco sí. I kind of will do that. Ya, okay. Entonces, estamos entrenadas, no solo en la psicoterapia y la psicología, sino en el mundo, a entender mucho una dirección, movimiento, causa-efecto. So we are trained to live in a world that is mostly understood from a linear cause and effect framework. Entonces, si yo estoy en la calle jugando con un balón, ¿no? For example, if I'm in the street, I'm in the street working with a ball. Y pateo este balón. And I kick the ball. Hay un efecto, digo, una causa, ¿no? Yo pateo el balón se mueve 2 metros, qué sé yo, y ese es el efecto. So there is a cause and effect. So I kick the ball and the ball moves. That's the effect. Y entonces estamos en una posición de sujeto activo, objeto pasivo. So we are in a position of an active or passive subject. Ajá. Ahora, si yo por el contrario estoy jugando en la calle y pateo a Marcela. On the other hand, if we are in the street and I kick Marcela. Marcela va a responder a eso. So Marcela is going to respond to that. Va a responder devolviéndome la patada. She's going to respond either kicking me back. Llorando. Crying. Tirándose al suelo. Huyendo de mí. Running away. Congelándose. Or just tratando de entender qué pasa. De 1000 formas. Trying to understand what is going on, or any other 1,000 ways. Okay. Entonces, ahora vuelvo a esto. So en general, cuando nosotros... sorry, Marce, perdón. No voy a volver... lo digo de una vez. Cuando estamos hablando de que la respuesta está ausente, es porque en general estamos construyendo. So when we talk about when the response it's absent, is because we are constructing una epistemología de causa-efecto. An epistemology of cause and effect. Está el impacto. There is the cause. La pérdida de alguien importante. No sé por qué no me viene ejemplo. La pérdida de alguien importante, un atropello a mi dignidad, un asalto sexualizado,
un rechazo de algo que era importante para mí, está el efecto, digo el impacto. So those are examples of causes the loss of something and disrespect to my dignity, an act of violence. Y está el efecto. Entonces, las respuestas se reconstruyen como efectos. Yo digo, como perdí a mi perro, ¿no? Ahora siento ansiedad And o then, siento depresión. and then there is the Tengo. so the effect is constituted by the cause. So I lost, my dog died, and that is the way in which the experience is being conceptualized. Okay. Entonces, los efectos son representados en forma de diagnóstico o de algo que hay que curar. So the effect of those causes are pathologized or are diagnosed and something that needs to be treated. Mm. Y entonces aquí hay una relación de sujeto activo que es unidireccional, es sujeto activo, objeto pasivo. So there is a unilateral relationship between an active subject and in the cause and the passive subject in its effect. Entonces, si yo pienso que las personas responden y resisten, If I think that people respond and resist, está el impacto, racismo estructural, alguna política pública, y pienso que las personas son agentes activos que responden al impacto, there is an impact that it could be a policy or something like that, and there is the response that is an active agent. ajá. Entonces, la llamada depresión, insomnio, tristeza, no son efectos de, son respuestas a. So depression, for example, is not an effect of something that caused it, but a response to something. Esto es muy importante porque puede parecer obvio, pero el lenguaje de los efectos está hasta en las psicoterapias más en contra de la patologización. So this could be very subtle, but it's very, very important, and is the way in which the effects are pathologized, and it's all across the different psychological perspectives in therapy. Preguntas muy comunes como ¿cuáles son los efectos de esto en tu vida? There are very common questions like, what are the effects of this in your life? Está hablando en el lenguaje de efectos, no de respuesta y resistencia. This is speaking in terms of effects and not of resistance and response. Uh-huh. Vamos a ir un poquito más adelante con la respuesta. Entonces, la resistencia o respuesta, ¿no? Con la que yo trabajo es una definición de Alan Wade. The perspective. Dice así. Oh, sí. Yeah. Okay, the perspective from that I adopted from resistance and response comes from Alan Wade, which is as follows. Y dice, virtualmente cualquier acto mental, de comportamiento o emocional, a través del cual una persona intenta exponer, soportar, repeler, detener, prevenir, abstenerse de, luchar contra, impedir, negarse a obedecer u oponerse a cualquier forma de violencia u opresión, desde una falta de respeto hasta el abuso más flagrante, o las condiciones que hacen posible tales actos, pueden entenderse como formas de resistencia. Aún más, todo intento por preservar o reafirmar la dignidad de una persona, de imaginar o establecer una vida basada en el respeto y la igualdad en beneficio propio de los demás, incluido cualquier esfuerzo por reparar el daño causado por la violencia u otras formas de opresión, representa una forma de resistencia de facto. Any mental or behavioral act
through which a person attempts to expose, withstand, repel, stop, prevent, abstain from, strive against, impede, refuse to comply with, or oppose any form of violence or oppression, including any time of disrespect, or the conditions that make such acts possible may be understood as a form of resistance. Further, any attempt to imagine or establish a life based on respect and equality on behalf of oneself or others, including any effort to redress the harm caused by violence or other forms of oppression, represents a de facto form of resistance. Pues vean también lo hermosa de esta cita, no porque él haya inventado la resistencia, pero es cualquier acto mental, de comportamiento o emocional, espiritual. Ahorita vamos a ver si nos da tiempo llegar a la medicina, a la rueda medicinal de Kathy. Son formas de resistencia. Por eso yo decía que es muy importante repensar la estética de la resistencia. What is great about this quote is that any response that is behavioral or mind, it is resistance. And so this is important to think about as well, the aesthetics of resistance. Perhaps we will reach the topic of the medicine wheel. Perdón, porque no es la resistencia heroica de la narrativa occidentalocéntrica, ¿no? Del el héroe que se opone. Because it's quite different than the heroic perspective of resistance that is mostly portrayed in the Eurocentric narrative therapy practice. Son los pequeños actos de vida. But there are the small performances in life. Sí, son small acts of living, que es un concepto de Goffman. So, oh, sorry. Okay, lo hice. Yo lo hice al revés, perdón. Sí. Ok, lo traduzco en español. Los pequeños actos que viene de Gottman, ¿cierto? Pequeños actos de Goffman, sí. Y sobre la cual también trabaja Wade. Entonces, ¿por qué? Y esto es muy importante. La resistencia y las respuestas no detienen la opresión. No la paran. This is very important because resistance and response do not stop oppression. Lo cual no significa que sean muy importantes, o sea, que sea crucial en nuestro trabajo reconocerlas y honrarlas. Nonetheless, it's very important to recognize it in our work. Ok, vamos a ver un ejemplo de resistencia. Y si pueden escribir en el chat un par de comentarios después de verlo como sobre la resistencia, ¿no? We want to watch an example of resistance, and if you can type in the chat any comments, specifically in relation to resistance. Ok, ahí se ve la pantalla. Perdón que no la abra toda, pero se traba si la abro toda. Sí, sí se ve. Ok. After 18 years, he beat me. In the morning, when he was so nice again, I would braid his long hair. I would take my time like I cared so much, and I would do it perfectly crooked. I would make the hairs so they would stand up all crazy like. He'd walk all cocky in the street, all macho in the road, but his braid would be so crooked and look so stupid and wrong. This shouldn't have made me that happy, you know?
my husband beat the shit out of me. He wrapped my long black hair around his hand, jerked my head. I tried to get my son. That's not your son, he said, holding my hair in his hand. That's not your son anymore. Now he calls me in the middle of the night, weeping. He didn't mean to beat his wife. He didn't mean to batter her. He's suicidal. He knows what his mother went through. But he can't stop my son. They took our land. They took our ways. They took our men. We want them back. Que si notaron o algo les llamó la atención o notaron algo sobre las respuestas o resistencias. Was there something about response and resistance that stood out for you? Definitely la trenza chueca, la resistencia puede venir de diferentes maneras y diferentes niveles, actos pequeños cotidianos, tanta resistencia ganas de humor, coraje. Resistencia no tiene que ser un acto grande. Y tal cual, pueden seguir poniéndolo aquí, los podemos seguir leyendo, ¿no? Es muy importante porque su resistencia, ¿no? Como la mayoría de las resistencias, es más encubierta que abierta. Perdón. It is very important because the resistance is covert, not overt. Y la resistencia suele ser oportunista y espontánea. Está en relación al contexto inmediato. So the resistance is opportunistic and immediate. It has to be with the immediate response. Suele ser muy prudente, lo cual desde la patología suele transformarse en consenso. Hay que tener cuidado con eso, pero es más bien prudente. So it is rather prudent, but we got to be careful because from the pathologizing perspective, it is translated or focused on consent. Las resistencias suelen ser decididas, muy, muy firmes, ¿no? A pesar de estar en contextos de profunda y terrible opresión. Even though they are under profound effects of oppression, profound responses of oppression, they are decided and firm. No se basa en expectativas de éxito inmediato, es decir, de parar la violencia o cambiar la realidad. So it is not about the immediate success or to change reality. Está todo el tiempo y sucede todos los días, no en un evento en particular solamente. So it is happening at all times and not just on only one event. Y suele estar íntimamente vinculada con la preservación de la dignidad, la seguridad y la justicia. So it is intimately connected as well with the preservation of integrity, justice, and dignity. Ahorita que veíamos el video de Tantu Cardinal y lo que ustedes contaban en el chat. So now that we video plus what you commented on the chat. Es muy importante entender que la respuesta y las resistencias, hay una relación profundamente, o una relación irrenunciable entre resistencia y opresión, o respuesta y opresión. There is intimate connection between resistance and oppression. It cannot be delinked or separated. Sabemos siempre ahora que las personas responden y resisten siempre. Now we know that people are always resisting and responding. Pero la forma que adopta esa respuesta o esa resistencia dependerá the way in which that response and resistance is adopted
is going to depend de una combinación única de peligros y oportunidades en un momento determinado. depending the specific opportunity in that very same moment. Mi respuesta no va a ser la misma si yo estoy caminando sola a las 2 de la mañana en la Ciudad de México My response is not going to be the same if I'm walking by myself at 2 in the morning in Mexico City, que si estoy en un café con mis amigas en un espacio seguro por la tarde. as if I am in a coffee shop in a safe place with my friends in the afternoon. El contexto media las respuestas. The context mediates the response. Y esto, ya sé que digo que todo es muy importante, pero esto es muy importante Even though I said everything is important, this is really very important. porque si nosotros no pensamos el contexto, muchas veces la resistencia no nos hace sentido. Because if we don't take into account the context, resistance would not make sense. The response would not make sense. Si pensamos en procesos mentales de las personas, If we think on mental process, people's mental processes, en vez de contextos particulares y situados, instead of located context, es muy probable que la respuesta de la persona nos parezca inadecuada, patológica, enferma, baja autoestima, whatever. it's very likely that the response is going to be interpreted as pathological, lack of self-esteem, or anything like that. En el libro de John Scott, sí. In the book of John Scott, viene este proverbio etíope que dice, cuando el gran señor pasa, el campesino sabio hace una gran reverencia y silenciosamente se tira un pedo. there is this wonderful proverb that says, when the grand lord passes, the white peasant bows deeply and silently farts. Estas respuestas, hay una vinculación entre contexto de opresión y respuesta y resistencia. So this, there is a contextual response of resistance response contingent with the contextual circumstances. Entonces, la propuesta del trabajo tiene que ver con explorar los contextos en múltiples niveles para hacer sentido de la lógica contextual y situacional de las personas. So the work proposed is to keep close attention to the contextual circumstances of response and resistance, the located, situated contexts. Lo que nos hace pensar entonces, ¿qué es un comportamiento? Déjame pensar cómo digo esto más. Como que yo siempre, o sea, pienso cuando estoy conversando con alguien, ¿cómo es que un problema se formula como tal? So when I'm having a conversation with someone, I'm always thinking about how the problem is articulated as such, as a problem. Porque la tristeza o la profundísima tristeza en el DSM-5, 4321, es un problema. Because sadness, like profound sadness in the DSM version 54321, it's a problem. La tristeza profunda, cuando está situada en un contexto particular de tiempo, espacio, relación, When it is situated instead in a context, space, relationship, time, es una respuesta que tiene sentido. it's a response that makes sense.
Y como les decía, la respuesta y la resistencia suelen estar vinculadas a la afirmación de la dignidad. And as I said before, the resistance and response to oppression, it is an affirmation of dignity. En el ejemplo de Tantu Cardinal, ¿no? Hacer una trenza chueca no para la violencia, ¿no? Pero es una reafirmación de la dignidad, del humor, ¿no? De las posibilidades de movimiento en un contexto muy, sí, particular. So in the video, the crooked braid is not stopping oppression, but it is an example of the affirmation of dignity. Y seguro ahora mismo pueden pensar en un montón de conversaciones donde la gente hace pequeños actos de vida que afirman, ¿no? La dignidad, ¿no? I'm sure that now you can think of many examples where people's responses are an affirmation of dignity. La resistencia es tan real como la violencia y la opresión. Resistance is as real as oppression and violence. No es un reencuadre, It's not reframing, no es una fortaleza, no es un enfoque de strength, de fuerza, nor strength no es resiliencia, or resilience, no es una perspectiva positiva de los eventos, or a positive outlook on things, no es una historia alternativa, nor an alternative story. es una acción, una serie de acciones que pasan de hecho en una relación social. But a series of events or events that take place in a social relationship. Y que son evidencia That are evidence de que una ha sido tratada de maneras injustas o indignas. That one has been treated in an unjust, an undignified way. Okay. Voy a tener que saltarme un poco, nada más decir, voy a cerrar con esto. La dignidad es un concepto, o sea, lo estoy condensando yo. I'm going to close with this idea. Dignity, I am condensing it. Ya, porque puede significar un montón de cosas, ¿no? Amor, acá puse algunos ejemplos para que los puedan leer, ¿no? Amor y cuidado, valor, seguridad, inclusión, conexión con la tierra, autonomía. Depende del contexto, los significados de la dignidad. It could take different meanings according to the context, and it could be interpreted as love and care, inclusion, equity, connection with the land, autonomy, holding hope, spiritual, physical, emotional. Okay. Pero todas las personas somos expertas en sostener la dignidad. La dignidad es una colaboración social sucediendo todo el tiempo. But all of us are experts in sustaining dignity, and it is connected to a social practice, social context. Yeah, social collaboration. A social collaboration, gracias. ¿Qué hacemos todos los días, no? Devolvemos el saludo cuando alguien nos saluda. So this is what we do every day. We return greetings. E incluso pueden pensar que, por ejemplo, es muy avergonzante cuando piensas que te están saludando y te equivocas, ¿no? Como que algo pasa ahí, ¿no? Entonces, en estas prácticas pequeñas sostenemos y construimos dignidad. As a matter of fact, it's embarrassing when you respond a greeting, but it was not directed to you. These are small examples of how we affirm dignity. Nos rehusamos a avergonzar a otras personas. We refuse to shame others. Reconocemos y respetamos el dolor. We acknowledge and respect pain. Valoramos a las niñas. We value children. No nos reímos de las desgracias de las demás personas. We do not laugh at misfortunes of other people. Respetamos espacios. We respect spaces.
Nos reímos heroicamente de chistes malos. We laugh heroically at bad jokes. Tratamos a las personas como capaces y competentes. We treat people as capable and competent. Mostramos interés en los demás. Show interest in others. Resistimos consejos no pedidos. We resist unsolicited advice. Desaparecemos cuando alguien se tira un pedo sin querer. We disappear when somebody farts accidentally. Exigimos justicia. We demand justice. Nos dolemos. And we pain for others or suffer for others. Ya. Entonces, si ven, todos los días estamos teniendo prácticas sociales que sostienen o no sostienen la dignidad. No es una sustancia o cualidad individual ni un proceso mental, psicológico. Es una colaboración social. So these are examples in which we're always in a social collaboration are sustaining dignity rather than being something internal or mental. Entonces, si nuestro trabajo se sostiene por la dignidad, ¿no? If our work Perdón, founded or sustained by dignity, es súper importante reconocer las respuestas y las resistencias de las personas como respuestas y resistencias, no como efectos de. it is very important to recognize response and resistance, not as effects of. Y entonces podemos pensar, ¿no? Que las respuestas de las personas tienen sentido y crean sentido respecto a lo que están viviendo. So it is important to think that the resistance and response makes sense under the circumstance, in relation to the circumstances within which they are living. Y entonces si alguien siente una profunda tristeza porque fue algo que valora mucho, fue transgredido, su tristeza es una respuesta sana. O If somebody is experiencing deep sadness in relation to an experience, a contextual experience, therefore it is a sana response. I don't know how to translate sana. yeah. Tampoco está bien en español, pero Yeah, but it's like healthy would be the. sí, ya. Entonces podemos pensar, ¿y si en lugar de que las personas están deprimidas, están oprimidas? So instead Si of no es depresión, sino opresión. Adal, it's to think about people are being oppressed. ¿Sí? Eso fue lo que dijiste. Que están oprimidas y no reprimidas, right? No, people are not depressed, they are oppressed. Sí. So the people are not depressed, but oppressed. Y si en lugar de estar o tener un trastorno del sueño o estar insomnes, las personas están atentas, ¿no? Para asegurarse que hay seguridad en la casa, por ejemplo. So if it's not about diagnosing, giving a diagnosis, but paying attention about safety in the relationships at home. Uh-huh. Y si en lugar de tener baja autoestima, ¿no? Como low self-esteem, hay una baja estima social, ¿no? Low social esteem, queda mejor en inglés que en español, pero. Mm-hmm. So it's the difference between it's a low social esteem instead of like low self-esteem. Y si en lugar de tener un trastorno del apego, las personas son especialistas en apego, pueden averiguar en quién confiar, en quién no, y actuar de acuerdo a ese saber. So folks that are specialized in attachment, thinking about what are different attachments, and ¿qué fue lo que dijiste al final? Poder ver. Son especialistas en apego, saben en quién confiar, en quién no, y actúan de acuerdo a ese saber.
So based on that knowledge, they know who that they can trust or not. Y en circunstancias de profunda opresión o violencia, In certain em, of profound violence and oppression, pareciera que estar feliz o sano, perdón, me voy a saltar acá para ya no ponerle, creo que ya quedó la idea, estar feliz, ¿no? O contento con tus circunstancias, fuera el verdadero síntoma de que algo está muy mal. so being happy with their circumstances would have been the only way or the real indication that something was really wrong. Que va directo a una crítica a a la cura, ¿no? A las propuestas de cura, ¿no? De la psicoterapia como cura de la tristeza, ¿no? De la tristeza, la ansiedad, lo que sea, ¿no? Es una crítica a esas epistemologías. So this is a direct critique towards psychotherapy that are focused on treating sadness or depression. Sí. Voy a parar ahí